Apocalipsis explicado versículo por versículo por Urias Smith. Capítulo 21. La Nueva Jerusalén. La temática de este capítulo, que comienza en el versículo 2, es la Nueva Jerusalén. Pero antes de presentarla, Juan nos habla de cómo van a ser desechados el cielo, la tierra y el mar actuales de la siguiente manera. Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y ya no había mar. Explicación de cielo nuevo y tierra nueva. Por el primer cielo y la primera tierra, Juan se refiere indudablemente a los cielos y a la tierra actual. Los cielos y la tierra que hay ahora. Lea segunda de Pedro capítulo 3 y 7, versículo 7. Algunos han supuesto que cuando la Biblia habla del tercer cielo, en el que están el paraíso y el árbol de la vida escritos en segunda de Corintios 12:2 y Apocalipsis 2:7, se refiere al cielo que todavía es futuro y no prueba que haya un paraíso y un árbol de la vida literalmente en existencia en el cielo en el tiempo presente. Basan su opinión en el hecho de que Pedro habla de tres cielos y tierras. Primero, los anteriores al diluvio. Segundo, los actuales. Y tercero, los venideros. Pero esta teoría queda completamente anulada por el primer versículo de Apocalipsis 21, ya que Juan solo considera dos cielos y tierras. A los que son ahora los llaman los primeros, de modo que los futuros cielos nuevos serían, según esta cuenta, los segundos y no los terceros, como cuenta Pedro. Por lo tanto, es seguro que Pedro no quiso establecer un orden numérico, de acuerdo con el cual deberíamos hablar de uno como el primero, el otro como el segundo y el último como el tercero. El objeto de su razonamiento era simplemente mostrar que así como un cielo y una tierra literales sucedieron a la destrucción de la tierra por el diluvio, así un cielo y una tierra literales resultarían de la renovación del sistema actual por el fuego. Por lo tanto, no hay ninguna prueba de que la Biblia, cuando habla del tercer cielo, se refiera simplemente al tercer estado de los cielos y la tierra actual, pues entonces todos los escritores bíblicos lo habrían considerado así de manera uniforme. Por lo tanto, los argumentos de aquellos que se esfuerzan por refutar la idea de un paraíso literal, un tercer cielo y un árbol de la vida en existencia en el tiempo presente caen al suelo. La Biblia reconoce ciertamente tres cielos en la constitución actual de las cosas, a saber, el primer cielo es el cielo atmosférico, en el que habitan las aves del cielo. El segundo cielo es el cielo planetario, la región del Sol, la luna y las estrellas. Y el tercer cielo, muy por encima de los otros dos, donde se encuentran el paraíso y el árbol de la vida. Apocalipsis 2:7, donde Dios tiene su residencia y su trono. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2. Al que Pablo fue arrebatado en visión celestial, segunda de Corintios 12:2. Al que Cristo ascendió cuando dejó la tierra, Apocalipsis 12:5, donde ahora como rey, sacerdote, se sienta en el trono con su Padre, Zacarías 6:13, y donde se encuentra la ciudad gloriosa que espera a los santos cuando entran en la vida, Apocalipsis 21:2, en la vida eterna. Bendito sea Dios porque desde esta tierra luminosa la inteligencia ha sido traída a este mundo lejano nuestro, y gracias a su santo nombre de que un camino se ha abierto desde los lugares oscuros de la tierra que conducen como una senda recta y brillante de luz hasta esas moradas benditas. Nota de la lectora. Es un error creer que hay 7 cielos.
los cuales son específicamente la nueva era y religiones espiritistas. Cielo solo hay tres, como acabamos de aprender. Cierro paréntesis, continúo la lectura. Explicación de ya no hay mar. Cuando Juan dice y ya no había mar, a veces se pregunta, ¿no habrá entonces el mar en la tierra nueva? No se deduce ciertamente de este texto que no habrá ninguno, porque Juan está hablando solo del cielo, la tierra y el mar actuales. Podría traducirse así, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar no era más. Es decir, el antiguo mar ya no aparecía, como tampoco el antiguo cielo y la antigua tierra. Y sin embargo puede haber un nuevo mar como hay una nueva tierra. El doctor Clark dice sobre este pasaje, el mar no apareció más en el primer cielo y tierra, todo fue hecho nuevo y probablemente el nuevo mar ocupaba una posición diferente y estaba distribuido de manera diferente que el antiguo mar. El río de vida del que leemos en el capítulo siguiente, capítulo 22, que procede del trono de Dios y fluye a través de la amplia calle de la ciudad, debe encontrar algún lugar en el cual descargar sus aguas. ¿Y qué puede ser eso sino el mar de la tierra nueva? Que habrá un mar o mares en la nueva tierra puede deducirse de la profecía que habla del futuro reino de Cristo como sigue. Y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Zacarías 9:10. No se puede esperar que las 3/4 partes del globo queden entonces como ahora, abandonadas a un desecho de agua. El mundo tendrá todo lo que contribuya a su utilidad y belleza. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios que está con los hombres, y él habitará con ellos y será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni pesar, ni llanto, ni tampoco habrá más dolor, porque las primeras cosas ya no existen. Explicación de la casa del Padre. En relación con la visión que Juan tiene de la ciudad santa que desciende de Dios desde el cielo, se oye una voz que dice, el tabernáculo de Dios está con los hombres y él habitará con ellos. La conclusión natural es que el tabernáculo aquí mencionado es la ciudad. Esta misma ciudad es llamada en Juan 14 la casa del Padre, en la que hay muchas moradas o mansiones. Si surge la objeción de que este es un lugar demasiado permanente para ser llamado tabernáculo, respondemos que la palabra tabernáculo tiene a veces el significado de una morada permanente. El gran Dios tiene su morada en esta tierra, pero no suponemos que Dios esté confinado a este o cualquier otro de los mundos de su creación. Él tiene aquí un trono y la tierra disfruta tanto de su presencia que puede decirse que habita entre los hombres. ¿Y por qué debería pensarse que esto es algo extraño? El Hijo unigénito de Dios está aquí como gobernante de su reino especial, la ciudad santa que se llama la casa del Padre y que es natural suponer que será el objeto más hermoso y glorioso del universo. Estará aquí y las huestes celestiales se interesan por este mundo probablemente más de lo que sienten por cualquier otro. Si razonando a partir de una de las parábolas del Salvador, habrá más alegría en el cielo por un mundo redimido que por 99 que no han necesitado de redención. No hay causa para lágrimas, y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. No enjuga literalmente las lágrimas de los ojos de su pueblo, pues no habrá lágrimas en ese reino que deben de ser enjugadas, sino enjuga las lágrimas eliminando todas las causas de esta. Apocalipsis 21, versículos 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevos todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo, está hecho.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo le daré gratuitamente al que tenga sed de la fuente del agua de la vida. La nueva creación. El que está sentado en el trono es el mismo ser que se menciona en los versículos 11 y 2 del capítulo anterior. Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago todas las cosas nuevas. La tierra no es destruida, aniquilada y se crea una nueva, sino que todas las cosas son hechas de nuevo. Alegrémonos de que esas palabras sean verdaderas y fieles. Y cuando esto se cumpla, todo estará listo para la pronunciación de esta sublime frase. Está hecho. La oscura sombra del pecado ha desaparecido. Entonces, para siempre del universo, los impíos, que son raíz y rama, Malaquías 4:1, son eliminados de la tierra de los vivientes. Y el himno universal de alabanza y acción de gracias, Apocalipsis 5:13, sube desde un mundo redimido y un universo limpio a un Dios que guarda el pacto. Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, y los abominables, y los asesinos, y los fornicarios, y los hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Explicación de la gran herencia. Los vencedores son la simiente de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. La promesa abarca al mundo. Romanos 4:13. Y los santos saldrán a la tierra nueva, no como siervos o extranjeros, sino como herederos legítimos de la propiedad celestial y propietarios del suelo. Explicación del temor que tiene tormento. Pero los temerosos e incrédulos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La palabra temeroso ha sido un problema para algunos concienzudos que han tenido temor más o menos en toda su experiencia cristiana. Por lo tanto, puede ser bueno preguntar qué tipo de miedo se refiere aquí. No es el miedo a nuestra propia debilidad o al poder del tentador. No es el miedo a pecar o caer en el camino o quedarse corto al final. Tal temor será muy apto para llevarnos al Señor, pero es un temor relacionado con la incredulidad, un temor al ridículo y a la oposición del mundo, un temor a confiar en Dios y a aventurarnos a cumplir sus promesas, un temor de que Él no cumplirá lo que ha declarado y a que en consecuencia seamos abandonados a la vergüenza y a la pérdida por creer en Él. Al albergar tal temor, uno solo puede ser poco entusiasta en su servicio. Esto es lo más deshonroso para Dios. Este es el temor que se nos ordena no tener. Isaías 51:7. Este es el temor que lleva a la condenación aquí en la tierra y finalmente llevará a todos los que son controlados por él, por el temor al lago de fuego que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versículos 9 al 14. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y habló conmigo diciendo, ven aquí, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró aquella gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, con la gloria de Dios, y su luz era semejante a la de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, clara como el cristal, y tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al este 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al oeste 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Explicación de la novia, la esposa del Cordero. Este testimonio es afirmativo de que la Nueva Jerusalén es la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo claramente a Juan que le mostraría la novia, la esposa del Cordero, y podemos estar seguros de que no practicó con él ningún engaño,
sino que cumplió su promesa al pie de la letra, pero todo lo que le mostró fue la Nueva Jerusalén. Sería innecesario ofrecer una palabra de prueba de que esta ciudad no es la iglesia, si no fuera porque la teología popular actual ha mistificado tanto las escrituras como darle la aplicación de que la iglesia es la esposa del Cordero. Esta ciudad entonces no puede ser la iglesia, porque sería absurdo hablar de la iglesia como si ésta yaciera en forma cuadrada y tuviera un lado norte, un lado sur, un lado este y un lado oeste. Sería absurdo hablar de la iglesia como si tuviera un muro grande y alto y tuviera 12 puertas, 3 a cada lado, hacia los 4 puntos de la tierra. De hecho, toda la descripción de la ciudad que se da en este capítulo sería más o menos absurda si se le aplicara a la iglesia. De nuevo, Pablo a los Gálatas habla de la misma ciudad y dice que es la madre de todos nosotros, refiriéndose a la iglesia. La iglesia entonces no es la ciudad misma, sino los hijos de la ciudad. Y el versículo 24 del capítulo que comentamos, habla de las naciones, de los salvados que caminan a la luz de esta ciudad. Estas naciones que son los salvados y que en la tierra constituyen la iglesia son distintas de la ciudad en cuya luz caminan. Se deduce que la ciudad es una ciudad literal construido con todos los materiales preciosos aquí descritos. Pero, ¿cómo puede ser entonces la novia la esposa del Cordero? Respuesta. La inspiración ha tenido a bien hablar de ella bajo esta figura, y con todo creyente en la Biblia eso debería de ser suficiente. La figura se introduce por primera vez en Isaías 54. Allí se presenta la ciudad del nuevo pacto. Se le presenta como desolada, mientras en el antiguo pacto estaba en vigor, y el cuidado del Señor se limitaba a los judíos y a la antigua Jerusalén. Pero se le dice que los hijos de la desolada serán muchos más que los hijos de la casada. Se le dice además, tu hacedor es tu marido. Y la promesa final del Señor a esta ciudad contiene una descripción muy similar a la que tenemos aquí en el Apocalipsis, a saber, colocaré tus piedras con colores hermosos y pondré tus cimientos con zafiros y haré tus ventanas de ágatas y tus puertas de carbunclos y todos tus linderos de piedras placenteras y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Es esta misma promesa a la que Pablo se refiere y sobre la que comenta en su epístola a los Gálatas cuando dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, que es la madre de todos nosotros. Gálatas 4:26. Pues cita en el versículo siguiente esta misma profecía del libro de Isaías para sostener esa declaración. Aquí entonces Pablo hace una aplicación inspirada de la profecía de Isaías que no puede ser confundida. Y en esto muestra que bajo la figura de una mujer, una esposa cuyos hijos iban a ser multiplicados, el Señor por el profeta habla de la nueva Jerusalén, la ciudad de arriba, en contraste con la Jerusalén terrenal de esta tierra, en la tierra de Palestina, y de esta ciudad que el Señor llama a sí mismo el esposo. Además de esto tenemos el testimonio positivo del capítulo 21 del Apocalipsis sobre los mismos hechos. Con este punto de vista, todo es armonía. Cristo es llamado el Padre de su pueblo, Isaías 9:6. La Jerusalén de arriba es llamada nuestra madre y nosotros somos llamados los hijos. Y llevando a cabo la figura de un matrimonio, Cristo es representado como el esposo, la ciudad como la novia y nosotros, la iglesia, como los invitados. Aquí no hay confusión de partes, pero el punto de vista popular que hace que la ciudad sea la iglesia y la iglesia la novia exhibe la inexcusable confusión de hacer que la iglesia sea al mismo tiempo madre e hijos, tanto la novia como los invitados. La opinión de que las bodas del Cordero son la inauguración de Cristo como rey en el trono de David y que las parábolas de Mateo,
22, del 1 al 14, Mateo 25, del 1 al 13, Lucas 12, del 35 al 37, Lucas 19, del 12 y el 13, versículos se aplican a ese acontecimiento. Es confirmada además por una conocida costumbre antigua. Se dice que cuando una persona asumía su posición como gobernante sobre el pueblo y era investido con ese poder, se le llamaba matrimonio, y el banquete que generalmente lo acompañaba se llamaba cena del matrimonio. El doctor Clark, en su nota sobre Mateo 22:2, habla así de ellos: un matrimonio para su hijo, una fiesta de matrimonio. Eso significa propiamente la palabra Yabous, o una fiesta de inauguración, cuando su hijo fue puesto en posesión del gobierno, y así él y sus nuevos súbditos quedaban casados juntos. Muchos críticos eminentes entienden así esta parábola como indicando la inducción del padre a su hijo en su reino mesiánico. Lea Primera de Reyes 1, versículos 5 al 9, versos 19 y 25, donde se menciona tal fiesta. Una ciudad cristiana. Los nombres de los 12 apóstoles en los cimientos de la ciudad muestran que es una ciudad cristiana y no judía, mientras que los nombres de las 12 tribus en las puertas muestran que todos los salvados, tanto de esta dispensación como de la anterior, son considerados como pertenecientes a alguna de las 12 tribus, porque todos deben entrar en la ciudad a través de alguna de estas 12 puertas. En este hecho, el que explica aquellos casos en que los cristianos son llamados Israel y se dirigen a ellos como las 12 tribus, como lo dice Romanos 2, 28, 29. Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Porque la palabra de la promesa es esta: a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Romanos capítulo 9, versos 6 al 8. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Gálatas 3:29. Efesios 2, versículos 12 y 13. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Santiago 1:1. Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que estáis esparcidas. Salud. Santiago capítulo 1, verso 1. Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 4. Por tanto, nota de la lectora, queda confirmado que no es la Jerusalén actual, la de esta tierra, la que importa en el plan de la salvación, sino la Jerusalén que está arriba, que descenderá del cielo. Allí es donde debemos de cifrar nuestras esperanzas. Cierro comentario, continuamos la lectura. Apocalipsis 21, versículo 15 al 18. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad yace en forma cuadrada, y su longitud es tan grande como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña,
12.000 estadios. La longitud, la anchura y la altura de estas son iguales. Y él midió su muro 144 codos, según la medida de un hombre, es decir, del ángel. Y el edificio de su muro era de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio transparente. Explicación de las dimensiones de la ciudad. Según este testimonio, la ciudad está dispuesta en un cuadrado perfecto, midiendo igual en todos los lados. La medida de la ciudad, declara Juan, era de 12.000 estadios. 12.000 estadios, 8 estadios por milla, equivalen a 1.500 millas inglesas. Puede entenderse que esta es la medida de toda la periferia de la ciudad y no solo de un lado. Esto parece ser, según el escritor Quito, el método antiguo de medir las ciudades. Se tomaba toda la periferia y se decía que esa era la medida de la ciudad. Según esta regla, la Nueva Jerusalén tendrá 375 millas en cada lado. La longitud, la anchura y la altura de ellas son iguales. A partir de este lenguaje ha surgido la pregunta de la ciudad era tan alta como larga y ancha. La palabra traducida como igual es isos, y de la definición dada por Liddell y Scott aprenderemos que puede usarse para transmitir la idea de proporción. La altura era proporcional a la longitud y a la anchura. Y esta idea se ve reforzada por el hecho de que el muro solo tenía 144 codos de altura. Si se toma el codo a unas 22 pulgadas, la longitud que se asigna más comúnmente al codo antiguo solo daría 264 pies de altura de la muralla. Ahora bien, si la ciudad es tan alta como larga y ancha, es decir, 375 millas, este muro muy este muro de menos de 300 pies sería en comparación un asunto muy insignificante. Probablemente, por lo tanto, la altura de los edificios de la ciudad deben de juzgarse por la altura de la muralla que se indica claramente. Las siguientes críticas sobre el versículo 16, el versículo que da las dimensiones de la ciudad celestial, son sin duda correctas. Se ha decidido y deducido del texto anterior que la ciudad de la Nueva Jerusalén será tan alta como larga y que su longitud será 12.000 estadios, o sea, 1.500 kilómetros. Nos parece totalmente innecesario dar tal interpretación al lenguaje. La palabra igual no siempre significa lo mismo en cuanto a las dimensiones o la posición. Frecuentemente se usa en el sentido de proporción. Si dijéramos que la longitud, la anchura y la altura de la ciudad están en proporción, no violaríamos el lenguaje. Esta es la opinión de Has Du Puy en su exposición del Apocalipsis. Lo siguiente de Thomas Wick, autor de Lecturas del Apocalipsis, presenta la misma idea. El lenguaje, sin embargo, tendrá otro significado, que es mucho más natural. No es que la longitud, la anchura y la altura sean iguales entre una y otra, sino que son iguales en sí mismas. Es decir, la longitud era la misma en todas partes, la anchura es la misma en todas partes y la altura es la misma. Era perfecta y simétrica en todas sus proporciones. Esto se confirma por el hecho claramente declarado de que el muro tenía 144 codos de altura o 217 pies, una altura apropiada para un muro, mientras que se dice que la longitud es tan grande como la anchura. Este escritor solo admite 18 pulgadas por codo. La palabra griega isos, que se traduce como igual, tiene, según Pickering, el significado de proporción. Greenfield, al definir una de sus palabras afines, isotes, le da el sentido de igual proporción y se refiere a la de 2 Corintios 8, 13, 14, como un ejemplo en el que está definido y que es bastante admisible.
Parece pues que la altura de la ciudad era proporcional a su longitud y anchura, y no que fuera tan alta como su longitud. El texto admite ciertamente esta interpretación, y esto libera el lenguaje de toda ambigüedad y la ciudad de toda desproporción, y muestra una armonía de la descripción general. La construcción de la muralla era de jaspe. El jaspe es una piedra preciosa que suele describirse como de hermoso color verde brillante, a veces nublado de blanco o manchado de amarillo. Entendemos que este es el material del cuerpo principal del muro construido sobre los 12 cimientos que se describen a continuación. Y recordemos que este muro de jaspe era claro como el cristal, revelando todas las cosas gloriosas de su interior. Apocalipsis capítulo 21, verso 19 al 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero una calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo cisoprasa, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Una ciudad literal. Si consideramos esta descripción exclusivamente metafórica, como lo hacen la gran mayoría de los que profesan ser maestros de la Biblia y espiritualizan esta ciudad hasta convertirla en una nada aérea, cuán poco significativas, si incluso rayando en la locura, parecen estas minúsculas descripciones. Pero si las tomamos como está evidentemente diseñada para ser entendida en su significado natural y obvio, y miramos la ciudad como Juan el Revelador evidentemente diseñó que la miráramos como una morada literal y tangible, nuestra gloriosa herencia cuya belleza hemos de mirar con nuestros propios ojos, cuánto se realza la gloria de esta escena. Es bajo esta luz, aunque no es para el hombre mortal por sí mismo, concebir la grandeza de las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, que los hombres pueden deleitarse en contemplar las gloriosas moradas futuras. Nos encanta detenernos en aquellas descripciones que transmiten a nuestra mente, también como el lenguaje puede hacerlo, una idea de belleza y la hermosura que caracterizarán nuestro hogar eterno. Y a medida que nos sumergimos en la contemplación de una herencia tangible y segura, el ánimo surge de nuevo, la esperanza revive, la fe despliega sus alas y con sentimientos de agradecimiento a Dios de haber puesto en nuestro poder el obtener una entrada a las mansiones de los redimidos, resolvemos nuevamente, a pesar del mundo y de todos sus obstáculos, que estaremos entre los partícipes de la alegría ofrecida. Veamos, pues, que las piedras preciosas de los cimientos de esa ciudad, a través de cuyas puertas de perlas el pueblo de Dios podrá esperar entrar pronto. Explicación del cimiento glorioso. La palabra adornados o decorados, dice Stuart el escritor, puede suscitar aquí la duda de si el escritor Juan quiere decir que en las diversas hileras de los cimientos solo se insertaron piedras preciosas ornamentadas aquí y allá, pero teniendo en cuenta toda la descripción, no parece que este haya sido su significado. El jaspe, como hemos visto anteriormente, suele ser una piedra de color verde transparente con vetas rojas, pero hay muchas variedades. El zafiro es un hermoso color celeste o azul cielo, casi tan transparente y reluciente como un diamante. La calcedonia parece ser de ágata, o más propiamente de ónice. El ónice de los antiguos era probablemente de un blanco azulado y semipelúcido. La esmeralda era de un verde vivo y de una dureza similar a la del rubí.
El sardónice es una mezcla de calcedonia y cornalina, esta última de color carne. El sardio es muy probablemente la cornalina. A veces, sin embargo, el rojo es muy vivo. La crisólita, como su nombre lo indica, es de color amarillo o dorado y es pelúcida. De esto se tomó probablemente la concepción del oro pelúcido que constituye el material de la ciudad. El berilo es de un color verde mar. El topacio de la actualidad parece ser considerado como amarillo, pero el de los antiguos parece haber sido de un color verde pálido. El crisopraso es de un color amarillo pálido y verdoso, como una cebolleta. A veces se clasifica en la actualidad como un topacio. El jacinto es de un color rojo intenso o violeta. La amatista, gema de gran dureza y brillantez, de un color violeta y suele encontrarse en la India. Al examinar estas diversas clases, encontramos que las 4 primeras piedras son de color verde o azulado, la quinta y la sexta de color rojo o escarlata, la séptima amarilla, la octava, la novena y la décima de diferentes tonos de verde más claro, la undécima y duodécima de color escarlata o rojo espléndido. Hay una clasificación, por lo tanto, en esta disposición, una mezcla no diferente a la disposición del arco iris, con la excepción de que es más compleja. Apocalipsis 21:21. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta era de una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como si fuera de un cristal transparente. Explicación de las puertas de perla. Si entendemos que estas puertas eran de perla sólida o si estaban compuestas de perlas engarzadas en un marco de algún otro material precioso, no afecta materialmente el testimonio. Si se objeta que sería contrario a la naturaleza de las cosas tener una perla lo suficientemente grande para una puerta, respondemos que Dios es capaz de producirla. La objeción simplemente limita el poder de Dios, pero en cualquier caso, las puertas tendrían exteriormente la apariencia de una perla y el lenguaje ordinario se describiría como puertas de perla. Explicación de las calles de oro bruñido. En este versículo, también como en el 18, se habla de la ciudad como construida de oro puro, como un vidrio claro, por así decirlo, vidrio transparente. No es necesario concluir de este lenguaje que el oro es de sí mismo transparente. Tomemos, por ejemplo, el que compone la calle. Si fuera realmente transparente, nos permitiría simplemente mirar a través de él y contemplar lo que hubiera debajo de la ciudad, el sustrato sobre el que se apoya. Una vista que no puede anticiparse como especialmente agradable. Pero supongamos que el pavimento dorado de la calle está tan pulido que posee un perfecto poder de reflexión como el espejo más veraz, y podemos ver de inmediato que el efecto sería grandioso y sorprendente en extremo. Piense por un momento en el aspecto que tendría una calle así pavimentada. Los magníficos palacios de ambos lados se reflejarían debajo, y la ilimitada extensión de los cielos de arriba parecería también estar debajo, de modo que la persona que caminara por esas calles doradas le parecería que tanto él como la ciudad están suspendidos entre las infinitas alturas de arriba y las insondables profundidades de abajo, mientras que las mansiones de ambos lados de la calle, con igual poder de reflexión, multiplicarían maravillosamente tanto los palacios como la gente, y conspirarían para hacer que toda la escena fuera novedosa, agradable, hermosa, grandiosa y más allá de cualquier concepción. Apocalipsis 21:22. Y no vi ningún templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo, el templo viviente. Con el templo se relaciona la idea de los sacrificios y la obra mediadora, pero con
Cuando la ciudad está situada en la tierra, no habrá tal obra que realizar. Los sacrificios y la ofrenda y toda la obra mediadora basada en ellos habrá pasado para siempre. Por lo tanto, no habrá necesidad del símbolo exterior de dicha obra. Pero el templo de la antigua Jerusalén, además de ser un lugar para el culto de los sacrificios, era la belleza y la gloria del lugar. Y como para anticiparse a la pregunta que podría surgir sobre lo que constituirá el ornamento y la gloria de la nueva ciudad, si no hubiera templo en ella, el profeta responde: el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Parece que ahora hay un templo en la ciudad. Capítulo 16, verso 17 del Apocalipsis. La revelación no nos informa de qué ocurrirá con ese templo cuando la ciudad descienda. Posiblemente sea retirado de la ciudad o se le dé un uso diferente que deje de ser el templo de Dios. Apocalipsis 21, verso 23 al 27. Y la ciudad no tenía necesidad del sol ni de la luna para brillar en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero era su luz. Y las naciones que se salven caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas no se cerrarán en absoluto durante el día, pues no habrá noche en ella. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y no entrará en ella nada que contamine, ni nada que produzca abominación o mentira, sino aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No hay noche allí. Es probable que solo en la ciudad no haya noche. Por supuesto que habrá días y noches en la nueva tierra, pero serán días y noches de gloria sobrecogedora. El profeta, hablando de este tiempo, dice: además, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día en que el Señor cure la brecha de su pueblo y sane la llaga de su herida. Isaías 30:26. Pero si la luz de la luna en este estado es como la luz del sol, ¿cómo puede decirse que hay noche allí? Respuesta: la luz del sol será 7 veces mayor, de modo que aunque la noche sea como nuestro día, el día será 7 veces más brillante, haciendo que el contraste entre el día y la noche sea allí tan marcado, tal vez como en el tiempo presente, pero ambos serán sobremanera gloriosos. El versículo 24 hablando de las naciones y reyes. Las naciones son las naciones de los salvados, y todos somos reyes, en cierto sentido, en el estado, en la nueva tierra. Poseeremos un reino y vamos a reinar por los siglos de los siglos. Pero parecería que en algunas de las parábolas de nuestro Salvador, como en la parábola de Mateo 25, verso 21 al 23, algunos ocuparán en un sentido especial la posición de gobernantes. Por lo tanto, se puede hablar de ellos como reyes de la tierra, en conexión con las naciones de los salvados. Estos traen su gloria y honor a la ciudad, cuando en los sábados y lunas nuevas suban a adorar ante Dios. Isaías 66:23. Lector, ¿quieres participar en las glorias indecibles y eternas de esta ciudad celestial? Procura entonces que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, porque solo aquellos cuyos nombres estén en esa lista de honor celestial podrán entrar allí. Libro del Apocalipsis, por Urias Smith. Bendiciones.